Hola, mi nombre es Claudio Soto y les doy la bienvenida al Próceres de la Historieta, donde estaremos conversando con distintos próceres del cómic chileno. Y en esta oportunidad tenemos al creador de varios personajes como Atómica, Zeta, Maddie, que se han convertido durante esta década en los nuevos actores del cómic nacional. El creador de estos personajes es el escritor chileno Sergio Alejandro Mira y quiero darle la bienvenida. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Claudio, estoy Hola. muy bien. Te doy la bienvenida a este programa, un proyecto donde estaremos entrevistando a distintos actores del cómic nacional, ya sea ilustradores, creadores de personajes, guionistas. Y aquí es donde tú entras a jugar como creador, guionista y también en la parte como ilustrador, porque también tienes tu faceta como ilustrador. Así que bueno, He hecho de todo. De todo. He cumplido todas las labores que se pueden cumplir en el desarrollo de un cómic. Muy bien. Excepto dibujar uno por completo, pero sí tengo mis cómics, pero no los ha visto nadie en realidad. Están todavía inéditos. Ya. Aparecieron en algunos fanzines. Tengo unos cuantos cómics en algunos fanzines de fines de los 90, de mediados de los 90 por ahí. Pero como te digo, esos son fanzines que se perdieron, que desaparecieron ya. ¿Y los personajes eran inventados? No creo que hayan sido familiares. Hay ciertas personas que hacen cómics de familiares, pero mejor no los vamos a nombrar. No, yo no. Uno era sobre un panda psicópata que se llamaba Reznor y en honor a Trent Reznor de Nine Inch Nails, y ese era un cómic que era tipo Simpsons y tenía una saga bastante completa, pero solo alcancé a publicar uno en un fanzine que teníamos con unos amigos. En ese Reznor se enfrentaba a un canguro, que era su adversario, que se llamaba Kango. De hecho, el cómic se llamaba así, Reznor versus Kango. Muy poco creativo el título, pero era representativo de lo que pasaba en el cómic, que se resolvía de una forma bien inesperada. Al final, me acuerdo que estaba este panda psicópata estaba extorsionando una ardilla y aparecía Kango, que era el héroe, a intervenir ahí a defender a la pobre ardilla, y se prestaban a luchar, y en eso se abrían las nubes y aparecía Dios y electrificaba a Kango y lo reducía a ceniza y decía: dejen de molestar que estoy tratando de hacer la siesta. Algo así era. Entonces la moraleja, el bien jamás triunfa. Eso era más o menos, y como digo, dibujado en un estilo Simpson, bien. Estoy bien orgulloso. Yo creo que esa es mi mejor obra, mi mayor legado, así que voy a tener que buscarla y de repente la publicaré ahí en Instagram por último. Pero se tiene que conocer. Sí, tenemos que conocerlo. Era en blanco y negro además, entonces ahora le puedo poner color y hacer efectos. Y ese era un cómic. El otro que se publicó eran cómics más experimentales. Uno era sobre... Ahí no era mi familia, pero eran un par de amigos que se creían poetas. Un saludo para ellos, Marcel González y Miguel Arena. Y mira, todavía no hemos contestado ninguna de tus 71 preguntas. No. Bueno, este cómic había un poema de Gregory Corso que se llama algo así como Poetas haciendo dedo en la autopista. Entonces dibujé a estos dos amigos como los poetas en cuestión en una autopista, y le ponía en los globos de diálogos le rotulé lo que iba Corso diciendo en el poema. Al final el cómic terminaba con que venía un camión y los atropellaba a los dos poetas amigos. Ese es otro cómic que se publicó en un fanzine, y el tercero era una adaptación que hice de un diálogo que tiene Mefistófeles en la noche clásica de Walpurgis de Goethe, del Fausto. Y a Mefistófeles lo puse, hice ¿verdad? Familia, sí, a mi abuelo lo hice como Mefistófeles, caracterizado como Mefistófeles, con cuernos y patas de macho cabrío,
y lo hacía dialogando porque bueno, el Fausto de Goethe es una de mis obras favoritas, me gusta mucho sobre todo esa parte porque Mefistófeles dialoga con las criaturas mitológicas, con las esfinges, con los arimaspes, con las hormigas y los grifones también. Entonces podía dibujar grifos y esfinges, ¿cachai? Todo eso hablando con Mefistófeles, que en el dibujo es mi abuelo. Ese otro cómic también, y yo los dibujé grandes en esa época, en hojas de papel fabriano, de bloc, a tinta, con plumilla, con tinta china, con pinceles. Son bien experimentales, no tiene nada que ver con lo que posiblemente hice después. Entonces todos los cómics en esa época, como te digo, era cómic de autor, porque yo lo dibujaba, yo hacía los storyboards, yo lo entintaba, yo lo rotulaba, hacía todo. Pero era, como te digo, eran más bien experimentos y colaboraciones para fanzines y cuestiones underground, de la movida más artística a la que yo pertenecía porque estudiaba arte. Entonces estábamos todos metidos en esa onda. No de la cosa que se conoce más hoy en día. Nosotros podemos ser underground, pero no somos tan underground como lo éramos en esa época. Porque te estoy hablando de cuestiones que no conoce nadie, que recién ahora las estoy divulgando, así que ahí tienes una exclusiva para tu programa. Para nuestro, claro. Bueno, ¿tú vas a subir este material en algún momento? Ahora que me acordé que existía, sí, porque hasta antes de conversar contigo, como te comenté también, confeccioné una bibliografía a raíz también de que íbamos a sostener esta conversación, y ya es necesario, pues como yo te estoy hablando de estos cómics que yo hacía en mi juventud, cuando estaba en la universidad, yo había tenido 18, 19 años, 20 a lo máximo, ahí ya los abandoné, pero quedé con harto material. Tengo muchas croqueras y muchas historias. Ese panda, por ejemplo, Reznor, del que te hablé, tengo varias historias más. Había otra donde tenía otro personaje, un perro, ese no me acuerdo, Dingo se llama, creo, Dingo, que el dueño lo sacaba al patio para que durmiera y se estrellaba un ovni en el patio, algo así. Como te digo, ahora me estoy empezando a acordar de todas esas cuestiones, porque fue justo cuando tú estabas presentándome, me empecé a acordar de todo lo que dibujé yo, de todos los cómics que hice yo, y que tal vez ya, como todo está regresando, todo está volviendo, vuelve Matrix, vuelve el amo del calabozo, quizás vuelva yo también con mis cómics, así dejo de depender de otros para realizar mis historias. Claro. Uy, bueno, la primera pregunta que te quería hacer, tú tienes una buena colección de cómics, ¿cierto? Sí, tengo harto, sobre todo de Marvel. De Marvel tengo harto, y harta novela gráfica norteamericana, que me gusta mucho el cómic de autor norteamericano. No le hago mucho al europeo, a diferencia de mi amigo Pablo Santander. Y un tiempo que un par de épocas en la que tuve la opción, estuve suscrito a Marvel, a 3 títulos de Marvel, y ahí junté una cantidad grande de cómics porque estuve suscrito como 4 años, y el resto lo fui comprando cómics. En los últimos 5 años fui adquiriendo varios que había leído primero en digital, y después, teniendo la oportunidad de poder comprarlo en papel, lo hice, como Black Hole de Charles Burns, que lo leí en un comienzo en digital, y ya después, hace unos años atrás, 3 o 4 años atrás, me compré la edición completa, que es así como una Biblia, una obra que le tomó 10 años a Charles Burns completarla. Y es uno de mis autores favoritos, Charles Burns, que es un autor. Él dibuja y hace su propia historia, al igual que Daniel Close, que es otro que me gusta mucho, Peter Bagge también. Y son cómics, por lo general, no tienen nada que ver con los superhéroes, aunque a veces se entroncan. Utilizan ciertas temáticas. Por ejemplo, en uno de los
una de las novelas gráficas favoritas de Daniel Close, que se llama David Boring. David Boring es hijo de un dibujante de cómics de superhéroes. Entonces la historia no tiene que ver con superhéroes, pero sí el protagonista es hijo de alguien que fue autor de un cómic de superhéroes y ya está fallecido. Entonces generalmente se toca, siempre hay cierta mención, cierta influencia, pero no directamente cómics de superhéroes propiamente tal. Uh-huh. Así que sí, tengo pero creo que tengo más libros que cómics en todo caso. ¿Y desde qué edad coleccionas estos cómics? Es que nunca los coleccioné, no era mi afán coleccionarlos. O juntas. Yo los leía. Es que siempre, o sea, siempre hubo cuando era chico me compraban lo que se vendía en los kioscos, porque eran revistas que ya no existen, que se imprimían incluso acá en Chile, del Pato Donald, Disney, estaban las de... habían varios títulos de Mickey, como le decían a Goofy en aquella época, Tribilín, y me compraban eso. Pues después me acuerdo que habían cómics de los Pitufos también, que al principio eran los cómics originales que hacía, como que se llama el creador de los Pitufos, Pello, y luego ya empezaron a sacar los cómics que eran en formato álbum, o sea, los sacaban con imágenes de la serie, entonces ya no eran las historietas originales. Y muy pocos superhéroes. Y yo me acuerdo que de haber tenido como unos 6 o 7 años y que de repente llegaban a mis manos algún cómic de Conan, o veía de repente a algún cómic de Hulk o de Iron Man, pero nunca los leí. Recién mi interés por los cómics de superhéroes y de Marvel, sobre todo, fue cuando yo estaba en tercero medio, y mi amigo, del par de poetas que estaban haciendo dedo en la autopista que te mencioné, Miguel Arenas, él me prestó un cómic que siempre lo cito, que es ese que lo he mostrado y tú también ya hemos hablado de él, ese cómic de los Avengers, donde aparecen, en la portada sale Thor peleando con Thanos, que fue algo, como te digo, que yo lo leí cuando estaba en tercero medio, y tenía yo como 15 o 16 años, y se convirtió en esta cosa ya que la conoce todo el planeta. En esa época era bien difícil acceder a esto. Era una edición española, de hecho todavía la tengo hasta el día de hoy, y ese cómic sí lo conservé, me lo prestó Miguel, nunca se lo devolví, lo tengo todavía, y yo leía las cosas que llegaban a mis manos. De ahí, antes de eso, como te digo, llegaron algunos cómics a mis manos, antes de ese, pero fue con ese que realmente como que se activó mi interés, con ese cómic de los Avengers. Antes había tenido algunos de Spider-Man, de los Cuatro Fantásticos, y conocía casi todos los personajes. Cuando yo era muy chico, cuando tenía yo como 5 o 6 años, hubo una promoción de Pepsi, me parece, donde debajo de las tapas venían todos los personajes de Marvel, y en color. Tú abrías una Pepsi y debajo de la tapa venía Thor, venía Iron Fist, y la mayoría de los personajes me eran familiares, pero no tenía tanto acceso a sus historias. Luego de Argentina me trajeron unos cómics, como te digo, uno de los Cuatro Fantásticos, donde salía también Spider-Man con la Antorcha Humana, y otro de Daredevil, donde aparecía Daredevil y quién más, no recuerdo muy bien. Y de ahí, pero como te digo, no era algo que dijera, ahora quiero leer más de esto y voy a leer más cómics, porque era muy difícil conseguirlo, no se podían comprar tan fácilmente. Y después de eso llegó este cómic a mis manos, que te mencionaba, donde Thor pelea con Thanos y sale Adam Warlock, y sale Gamora, y sale Capitán América, y ahí sale Bestia también, que yo no sabía que Bestia era un mutante y que era de los X-Men. Hasta ese momento no sabía que eran los X-Men. Me vine a enterar de los X-Men en el 91 más o menos, cuando yo estaba en Inglaterra y estaba la serie animada de los X-Men de Fox. Para mí Bestia era un Avenger, porque así lo conocí. Y después de eso, después que volví a Chile, empecé a leer más.
¿Qué edad tenías tú cuando estuviste viviendo en el extranjero? 17, 17 sí fue después que salí de cuarto medio. 17, Ya. 18. ¿Y cuántos años estuviste viviendo afuera? Un par, Un par de años. un par y algo. Y ahí leía cómic británico. Claro. Allá, si uno estaba en Inglaterra, tenía que leer la 2000 AD, tenías que leer a Just Red. Y no había muchos cómics norteamericanos tampoco. Yo de repente buscaba y no encontraba nada, pero leía la Toxic, me compraba la revista, una revista, no me acuerdo cómo se llamaba, si era la que Rank o no, una de Heavy Metal, donde se publicaban los cómics de Just Red que hacía Simon Beasley, y leía la 2000 AD también, y con eso me bastaba. Entonces no estaba totalmente libre de la influencia de los superhéroes, y cuando leía de superhéroes era los británicos burlándose de los superhéroes, que en estas revistas por lo general aparecían historias de superhéroes, pero era para burlarse de ellos. Y ahí, bueno, los británicos fueron los primeros en hacer a los superhéroes zombies en una historia de Marshall Law que se llama The Hateful Dead, donde Marshall Law pelea con un montón de zombies. Había un cementerio de todos los superhéroes que él mismo había matado. Marshall Law es una especie de Judge Dredd, pero de los superhéroes. Entonces revivían todos estos superhéroes zombies, y claro, cuando salió Marvel Zombies, yo dije, esto yo lo leí hace muchísimos años atrás, pero como era un cómic inglés de un personaje que jamás salió de Inglaterra al parecer, y cómics que nunca más se reimprimieron. De hecho, estaba pensando también en tratar de divulgar todo ese material, porque en la Toxic se publicaron cierta cantidad de números y de ahí no siguió más, y yo los tengo todos. Entonces pienso que ese material, y tú, si tú la buscas, no encuentras por ningún lado, ni las historias, ni los personajes en su mayoría, ni la propia historieta, que era una historieta compilatoria, que a los británicos les gustaba mucho eso, la historieta compilatoria antológica. Son varias historias y van rotando los personajes. Entonces no es una historia con un solo, o sea, un cómic con una sola historia, un solo personaje. Eran varios y se iban probando, y si de repente un personaje se volvía popular, hacían más historias de ese personaje. Y es más o menos desde esta época en que tú comienzas a tirar bosquejos o a hacer alguna historieta propia, o esto ya ocurre más adelante. No, yo hacía historietas siempre. Cuando era niño dibujaba cómics y hacía historietas, y tenía unos personajes, y los pitufos, yo rayaba la papa con los pitufos, me encantaban los pitufos, los coleccionaba los pitufos de muy chico. Me gustaban los pitufos, E.T., Star Wars obviamente, pero más que todos los pitufos. Me fascinaban los pitufos, y me creé unos personajes que eran similares a los pitufos, y con su propia aldea también, y uno de ellos decidía explorar el mundo y se iba de la aldea y se empezaba a encontrar con otros personajes, pero era, como digo, todo muy infantil, ¿no? Estamos hablando tendría yo 7 años más o menos cuando hacía todo eso, y me hacía unas historias épicas con estos personajes que eran pseudo pitufos, y me gustaban mucho los pitufos. Como te digo, esperaba que terminara el magnetoscopio musical con Rodolfo Roth para poder ver los pitufos que venían después del magnetoscopio musical, y a raíz de eso también me permeé mucho de la música. Me acuerdo que era una época donde estaba muy de moda el heavy metal, entonces conocía todas estas bandas, Twisted Sister, Accept, Iron Maiden, Quiet Riot, los veía todo eso lo veía antes que empezaran los pitufos, haciendo horas para no perderme cuando empezaran, y veía el magnetoscopio musical y también absorbía toda esa música. Claro. Por eso la música también siempre ha sido muy, muy importante en todos mis procesos creativos. Uh-huh. Y tú vuelves a Chile y ahí entras a estudiar en la universidad, ¿cierto? Sí, aunque ya estaba estudiando en Inglaterra. También hice un año allá, lo que pasa es que ya el año está repartido entre 2 años. Uno entra a estudiar en julio y sales en julio del año siguiente. Claro. Entonces hice un año, alcancé a hacer un año, pero ese año estuvo repartido entre 2 años. ¿Y qué estudiaste allá? Lo mismo. Estudié lo que se denominaría en español estudios fundacionales en arte y diseño, porque allá hay que hacer es como el bachillerato. Uh-huh. Hacía un año del Foundation Studies, donde te pasan de todo.
todas las cosas relacionadas a arte y a diseño. Yo tuve desde pintar al óleo hasta editar videos, saber cómo revelar fotografía, aprender el Photoshop, que en esa época era el Photoshop 1 en su primera versión, dibujo con modelo, todas las cosas, cerámica también, hice cerámica, aprendí a hacer mis propios bastidores, a tensar las telas, como te digo, a procesar, a editar videos, y después de todo eso uno decidía si estudiaba diseño o estudiaba arte. Y los mismos profesores te decían, no, este tipo o esta tipa tiene más dedos para el piano, para diseño o para arte. Y ahí uno se va encauzando y le haces caso, si no, pues por más que a mí me dijeran que estaba más orientado al diseño, no, yo quiero estudiar arte. Y de ahí se frustró todo porque me tuve que devolver a Chile, pero aquí en Chile volví a retomar y volví a estudiar arte, que era lo que tenía que hacer allá, que era mi siguiente paso, era estudiar arte, después de haber aprobado todos los cursos y haber hecho los estudios fundacionales. Estaba listo para entrar al primer año de arte, que fue lo que hice finalmente cuando regresé acá. Claro. Y por ahí yo vi unos folletos de unas presentaciones artísticas que tuviste en Santiago, que esto fue luego de haber estudiado arte, ¿cierto? En el metro me parece mucho que... Esa exposición fue después que egresé de arte, y me parece que también después que salí del magíster en artes visuales de la Chile. Sí, y postulé a la Galería Calicanto del metro y aceptaron mi proyecto y estuve expuesta mi exposición, que ha sido mi exposición más grande. Estuve ahí en ese lugar muy concurrido y me fue bien, me criticó muy bien Salfate. Así como anecdótico, Salfate tenía un programa en la radio, no sé, en la Tiempo, creo, Radio Cero, no en Radio Cero, creo que era Radio Cero. Y una vez me pidieron una entrevista y me llaman y era Salfate con la conductora, que no recuerdo cómo era el nombre, y Salfate me dijo que le habían gustado mucho mis pinturas, los cuadros, que eran preciosos, esa fue la palabra que usó. Tengo grabado incluso, como sabía que ahora me iban a entrevistar, lo grabé en un cassette, tengo el cassette por ahí con lo que dijo él. Y también vendí 2 cuadros, así que y los vendí bien, entonces quedé bien satisfecho, y además de haber sido una de las exposiciones, bueno, ese lugar es concurridísimo, el metro Calicanto, toda la gente pasaba por ahí. Ahora, cuánta gente de esa miraba los cuadros es otro asunto, porque yo estuve ahí varias veces observando a las personas y la gente pasa como con anteojeras. Claro. Y tenías tu cuadro, es como un pequeño puente que hay, donde hacia los costados hay unos vacíos, y a ambos lados de este pasillo estaban los cuadros, a ambos lados. Entonces, si tú solo ibas mirando hacia el frente, no veías nada. Y era el caso de la mayoría de la gente, que iba también apurada en su mundo, en sus cosas. Claro. ¿Quién tiene tiempo en Santiago para observar el arte? Pero había gente que sí, ahí te va sorprendiendo cómo el arte puede llegar a la gente, pero también me di cuenta de lo restringido que era. Y ahí empecé a buscar otras formas de producción artística que me permitieran comunicarme con un público mayor, porque un cuadro me toma mucho tiempo producirlo, y después necesitaba andar buscando galerías donde exponerlo, y después tenía que trasladar los cuadros a las galerías, y después tenía que ver si se vendía algo o no, o si yo tenía que pagar por estar en esa galería, y después, si no pasaba nada, los cuadros a bodega, debajo de la cama, en la azotea, deteriorándose en el patio. Entonces, finalmente lo fui dejando y opté por, como te decía, en la literatura, en la escritura, encontré una forma de poder expresarme y que me permitía llegar a una cantidad mayor de público. Claro. El cómic también. Claro, y tú estuviste durante años trabajando más ligado a la literatura con
con estas pequeñas historietas que tú comentabas que iba realizando los fanzines, pero principalmente tú te dedicaste a la literatura. Hasta que pasaron varios años y decidiste comenzar a trabajar haciendo guiones, personajes de cómic. Claro, pero no fue algo que yo decidí. Me llegaron ofertas, me llegaron personas que me pidieron y me preguntaron si me interesaba hacer guión, trabajar en guiones, y accedí, y una de esas primeras personas fue Francisco Fernández de Mitómano Comics. Pero ya antes yo estaba trabajando con Marco Rauch en Mythic. Estábamos desarrollando el proyecto de Atomic. Ahí me parece que posteriormente me contacté con Francisco. Claro. Pero entonces, ya entrando vamos a hablar de todos tus trabajos desde ahora. Entonces, a ti te piden crear un personaje que es Atómica, o tú ya tenías la... No me pidieron. Yo tenía el calabozo, el blog del calabozo, donde analizaba cómics, hablaba de cómics y de cultura pop, porque yo era lector principalmente. Entonces yo reseñaba, criticaba, y en ese tiempo no había mucho. Ahora está repleto, tú encuentras medios especializados sobre cómics en todas partes. En esa época no eran tantos. No habían tanto, y el mío era uno, y llegó a ser bastante popular, y luego ya, como en todas las cosas, cumplí un ciclo, me aburrí, lo cerré, y conocí a harta gente interesante durante ese tiempo. Llegó, por ejemplo, Germán Valenzuela, que su nick era avasallador, ese era Germán Valenzuela, que ahora es un importante editor y publisher, guionista también de cómics, y su amigo Doc Kolomansky. Ellos tenían una página que se llamaba Dos Cafés y una Mesa. También a través del calabozo del Android me reencontré con Pablo Santander, que me reencontré de la siguiente forma. Él me envió un fanart de Atomic, y ahí empezamos a conversar, y me di cuenta que él firmaba como Delius. Entonces yo no sabía que era Pablo Santander, pero después caché que era él. También llegó Francisco Fernández, como te decía, y también Marco Rauch. Y ahí yo empecé a colaborar con Marco, y le dije a Marco que encontraba que me parecía que su catálogo era muy maduro, muy orientado hacia lectores mayores y con harta violencia y bien oscuro, porque estaba, por ejemplo, Me llaman Pulp, de Claudio Muñoz, que era una historia tipo Tarantino de gangsters. Estaban las propias obras de Marco, las Crónicas de Mítica, que era una especie de fantasía épica a lo Conan, Frank Frazetta, también con espada y monstruos y algo de violencia. Y Marco también estaba publicando en aquella época a Mortis. Entonces yo le sugerí que tal si hacíamos algo más orientado hacia un público más joven, algo más ingenuo, menos violento, más colorido, y recurriendo a los superhéroes, pero no recurriendo al superhéroe justamente para hacerlo como Diablo de mi amigo y maestro Ferrera, sino no oscuro. No, la idea no era hacer un superhéroe para justamente hacerlo como de la época de los años 90, grim and gritty, como se denomina, oscuro y violento, sino lo contrario, volver a las raíces del superhéroe, volver a la época dorada, donde eran como la primera encarnación de Superman, o donde eran verdaderos seres virtuosos, sin defecto. Que inspiraban a los demás, que no tenían, que eran moralmente eran héroes en primer lugar, no porque tenían superpoderes, sino porque eran personas heroicas, virtuosas.
La idea era retomar eso y vincularlo a la vida sana, al deporte. Yo siempre pensaba que Atómica podía dar consejos de vida saludable, de cómo alimentarse bien y todas cosas que después se volvieron muy atingentes en la realidad nacional, con esto de que había que poner más clases de educación física, los niveles de obesidad infantil, que son muy alarmantes, también por los adultos. Y siempre pensé que eso iba a ser. Atómica iba a ser una especie de portavoz de la vida sana, del deporte, en el fondo un montón de cosas que yo no hacía, porque obviamente yo no hacía deporte, yo no tenía una vida sana, nada. Entonces traté de crear un personaje que no tuviera nada que ver conmigo. Porque eso, lo que tenía que ver conmigo, yo ya lo estaba haciendo. Por ejemplo, ya lo había hecho en Identidad Suspendida, en la novela, en mi primera novela de Identidad Suspendida y en otras cosas. Entonces pensé no en crear el personaje como que a mí me gustara, sino el personaje que yo creía que era necesario en ese momento. Marco le pareció buena la idea, me apoyó 100%, y luego pudimos postularlo a un fondo. Él lo postuló a un fondo y para mi incredulidad lo ganamos. Así se pudo publicar el primer tomo, que es un tomo precioso, el primer tomo de Atómica, que es una novela gráfica que es casi contenida. Había guión para más, pero por algunos inconvenientes no pudimos continuar, pero posiblemente se pueda retomar en algún momento. Yo a esta altura solo tengo buenos recuerdos y estoy muy agradecido de que Marco haya creído en mí, y independiente de las cosas que hayan pasado posteriormente, estoy muy agradecido. Y ahora, con el tiempo que han pasado 10 años, como te digo, uno ya reflexiona y esto surgió en base a una respuesta. Como te decía, yo por fin pude hacer una bibliografía comprensiva de mi labor en cómic gracias a que tú me vas a entrevistar, y pensé en darte un apoyo, una documentación para hacer esto más, para facilitarte un poco la tarea. Entonces me doy cuenta de lo importante que es reconocer y darse cuenta cómo se fueron dando las cosas. Y Atómica también partió en respuesta a una necesidad de algo que yo vi y de alguien que creyó en mí, de un editor, de un colega también, que creyó en lo que yo le estaba proponiendo. Entonces, en ese sentido, no tengo más que agradecerle a Marco Rauch y a la oportunidad que tuvimos para trabajar a Atómica en Mítica. Y luego seguimos con Mitomano Comics, y ahora Atómica está en el Nautilus, donde también se comparte custodia con Alburquerque Arts y tal vez con visuales, no sé. Tenemos, dependiendo de cómo van saliendo los proyectos. Atómica no es de una sola editorial, puede aparecer en cualquier editorial donde haya un proyecto interesante y gente que crea en ella y que le interese poder divulgar estas ideas, como digo, que siempre han permanecido incólumes en estos 10 años. Bueno, partiendo por el primer trabajo de la primera publicación de Atómica, este es el año 2010, y el primer cómic se llama Got the Time, y como tú bien señalabas, está publicado por Mítica Ediciones con el arte de Nelson Daniel. Con Nelson Daniel, crack chileno. Tú has trabajado en varios cómics con él, sobre todo en tu época en Mítica. Bueno, él dibujó ese cómic y hizo la portada de todos los webcómics que publicamos en Mítica. Claro, y que fueron como... Cuatro. Uno lo dibujó Nelson Daniel, otro lo dibujó Claudio Muñoz, otro lo dibujó Eduardo de la Barra, y otro lo dibujó Javiera Constanzo. 5, otro lo dibujó Oscar Cabrera. Y claro, en Atómica tú ya contaste más o menos cuál era la personalidad o lo que representa Atómica como superhéroe, y cuáles son los poderes que ella tiene, o cómo la creaste, o esto es abierto, de repente pueden aparecer más poderes según... No, sí, o sea, tiene unos poderes base que se demuestran en la novela gráfica publicada por Mítica, que es como el set de poderes estándar. Puede volar, es invulnerable, tiene super fuerza, tiene visión de rayos,
y se puede hacer invisible. Entonces es como Superman y los Cuatro Fantásticos, en cierto sentido. Y ahí tiene algunos otros poderes que los usa de repente, puede aumentar de tamaño, pero ese poder no lo usa mucho, porque igual que Piccolo, Dragon Ball es uno de mis grandes referentes. Piccolo también usó solamente una vez esa técnica porque lo hacía muy lento y lo exponía mucho. Mientras más grande es, más fuerte cae. Entonces, ¿de qué le sirve el tamaño cuando estás peleando con alguien que puede destruir el planeta sobre el cual estás de pie? ¿Cachai? Entonces ese poder no lo usa mucho. Y el otro poder que no se manifiesta tanto es que es inmune a la telepatía. No pueden leer su mente. ¿Y cuál otro hay? Bueno, puede sostener la respiración en el vacío. Así que puede ir a las profundidades oceánicas y puede volar al espacio, ir a la luna, a sentarse un rato y reflexionar. Y esos son los poderes. A veces puede disparar energía de las manos también, pero usualmente lo hace de los ojos. Y puede crear campos de fuerza. Ahí está el otro elemento, como la mujer invisible, como te mencionaba, los Cuatro Fantásticos. Claro. Y acá tú me comentabas que tenías por lo menos 4 en... Son 5 ahora que es el 5 cómics. Sí, 5 cómics que los cómics que aparecieron en Mítica. Estos eran secuenciales, por ejemplo, salía un cómic, después el siguiente tenía una secuencia, o eran historias independientes. No, son todas historias independientes y las publicamos todas simultáneamente una vez que las tuvimos listas, y yo las rotulé todas. Y una vez que las tuvimos listas, las publicamos todas de una vez. Y son historias cortas, para ahí sale el número de páginas. Claro, y era un experimento, era mi primer acercamiento hacia el personaje y ver qué podía hacer mientras escribía la novela gráfica, que iba a ser como, digamos, la historia canónica. Esto incluso yo los tenía pensado desde un principio casi como Elseworlds o What Ifs, o sea, historias que eran autocontenidas y que podían ser su propio universo, su propia versión de Atómica en cada uno de esos universos. Por eso no me importaba si Javiera Constanzo le hacía el pelo negro y otro dibujante la pintaba castaño el color de pelo. Siempre mientras se mantuvieran ciertos aspectos. O sea, Atómica siempre ha tenido los ojos verdes. Entonces no me importa si el pelo puede ser oscuro, esa es una de las características, nunca la hagan rubia ni pelirroja, pero siempre el pelo es oscuro, entonces puede ser castaño claro, castaño oscuro, negro, algún tono de castaño, de café, pero los ojos siempre tienen que ser verdes. Esa es una constante. Y el mismo 2010 aparece otro personaje creado por ti, pero en esta ocasión ya estamos hablando de que hay un cambio en la editorial, y aparece en Mythomania Comic el personaje de Z. Claro, y ese personaje ese hay que mencionar que es una co-creación. El personaje existía cuando Francisco me invitó a Mythomania Comics. Él tenía una gran cantidad de personajes ya diseñados y tenía su ficha, sus nombres, sus características, y lo que necesitaba él eran historias. Entonces yo vi de todos los personajes que había ahí, lo primero que pensamos fue hacer un crossover entre poner a Atómica con algunos personajes, y yo decidí que con los de Rapa Nui, con el grupo de contención Manutara, podía funcionar. Y de ahí incluso encontré cierta afinidad entre Atómica y Rannoch. Hice una segunda historia donde Atómica llega ya más mayor, más adulta, a conversar con Rannoch. Y hay una tercera historia donde se avanza aún más en el futuro, y Rannoch encontró de alguna forma el método para convertirse en humano, y está casado con Javiera y tienen un hijo. Y ahí aparece un adversario que los obliga, como ellos abandonaron su vida de superhéroes, y aparece un adversario que los quiere hacer retomar esa antigua vida de superhéroes y luchar uno contra el otro. Y esa historia la dibujó Pablo Santander y está inédita hasta el día de hoy. Y
Y bueno, dentro de los demás personajes de los que yo vi ahí estaba Zeta, que me interesó, y yo le dije a Francisco, me interesa trabajar este personaje, pero si tú me lo pasas, yo lo voy a trabajar con la condición de que se considere que es una co-creación. Claro. Y él estuvo de acuerdo, porque Zeta hasta ese momento todo lo que era el diseño del personaje, su uniforme, el nombre Z de superhéroe y su nombre de civil. Que además me llamó la atención porque se llama Bastián. Bastián se llama mi hijo. Entonces también me llamó doblemente la atención. Y le dije, ya, yo voy a trabajar este personaje y con estas condiciones, porque lo que hice yo fue crearle, es uno de los personajes que más he escrito, junto con Atómica. Y le inventé una familia, le inventé una historia, le inventé todo un montón de personajes que el supporting cast, como se dice, los hermanos, qué había pasado con los padres, sus adversarios. Lo hice muy, muy como después pasó en el universo cinematográfico de Marvel, esto de Spider-Man incorporándose a los Avengers. Yo lo hice con Z incorporándose a los nuevos próceres, muchos años antes de todo esto, o de toda esta explosión de Marvel, obviamente. Claro. Pero siguiendo también las directrices que los propios cómics habían sustentado, ¿no? Siempre trabajando dentro de la lógica superheroica y poniendo a Mandinga, que era otro de los personajes que me interesaban, en el rol de mentor. Y así fue como fuimos desarrollando Z y después lo incorporé en los nuevos próceres, y después seguimos desarrollando los nuevos próceres sin Z, y seguimos trabajando con Z aparte con Francisco, y a los nuevos próceres los trabajando con Cristian Vázquez, y en algún momento quizás podamos ver que Z regrese a los nuevos próceres, se vuelvan a encontrar, pero se han ido alejando los caminos de ambos. Tú sabes, aquí los proyectos demandan mucho tiempo y no siempre todos están enfocados en los mismos, sobre todo en un universo que también es bastante vasto y tiene muchísimos personajes e historias, el de Mitómano. Claro, y bueno, y con Z tienes varias publicaciones consecutivas hasta el año 2012, donde nuevamente aparece Atómica trabajando en Mitómano. Y en esta publicación aparece como artista Jimena Rodríguez, con quien ya venías trabajando hace un rato atrás con Z, justamente. Ella coloreaba, por lo general. Cuando dibujaba Francisco, cuando al principio dibujaba Francisco, coloreaba a Jimena. Después, cuando dibujaba a Pablo Santander, coloreaba a Claudio Fernández Ramírez. Entonces ahí a la Jime yo la conocí primeramente como colorista, y después terminó ella dibujando Atómica y haciendo el color también de Atómica Judas, escrito por mi amigo y socio Michael Rivera. Claro. Y en el año 2013 tienes una publicación en Línea Stratos, que es una subdivisión de Mitómano Comic, con el título de Rocket Science. ¿Este cómic de qué trata? Esa es una suerte de spin-off de Atómica también. ¿Ya? Porque el personaje es Javiera, entonces podemos considerar que es otro cómic de Atómica, ¿no? Pero salió con ese nombre porque con Francisco pensábamos darle otra continuidad. Y yo siempre pensé en la selección múltiple a la hora del origen de Atómica. Entonces no me quería casar con ningún origen de cómo había obtenido sus superpoderes o por qué era así. Y en esta historia iba a contarse uno de los posibles orígenes. Y se cuenta mediante un flashback cuál es su posible origen, que en esa historia es un origen alienígena. Y después íbamos a continuar. De hecho, Francisco diseñó varios personajes para los demás alienígenas, 2 o 3, pero bueno, es un hombre muy renacentista, Francisco, muy barroco también. Entonces está siempre en múltiples proyectos, y ese fue uno de los tantos proyectos que quedó ahí en el tintero. Como otra anécdota, la portada es Don Pudú, David Cofré. Exactamente. Después eventualmente haríamos muchos libros, y hasta el día de hoy seguimos trabajando. Entonces
claro, yo creo que tú ya empezaste ahí a ver un patrón. Está Jimena Rodríguez, está David Cofré, todas estas ahí, claro, ahí nos fuimos encontrando, como te decía, al mismo tiempo, como todo esto nos fue reuniendo y uno tiene la gran fortuna de poder conocer a otros creativos y a otras personas que te van enriqueciendo y con los que uno puede ir desarrollando los proyectos que nunca en el cómic es muy difícil, a menos que uno haga este tipo de cómic experimental de autor. Para poder hacer este otro tipo de cómic se necesita de más personas. Oye, ¿cómo es la trastienda de todo esto? La editorial, porque están los personajes, están las co-creaciones, están los personajes, por ejemplo, Atómica es tu personaje tuyo. ¿Cómo es la trastienda de esto? ¿La editorial te contacta? ¿Tú contactas a los ilustradores y luego a la editorial? ¿Cómo funciona el trabajo creativo acá? ¿De quién nace el querer hacer un cómic? O sea, yo en el caso de Mitómano, si estaban los personajes y faltaban la historia, yo propongo las historias. Y ahí el editor general, que es Francisco Fernández, él decide qué historias le interesa desarrollar o no. De hecho, ahí quedaron un montón de historias en el tintero y varios personajes que desarrollamos en un comienzo que esto después se va dando de una forma orgánica. Entonces, él decidía qué era lo que hacía, y al principio éramos pocos, como decía, yo escribía el guión, Francisco dibujaba, la Jimena pintaba, o a veces pintaba el propio Francisco. Nos demorábamos muchísimo en hacer los cómics, y después el propio Francisco iba contactando o iban llegando dibujantes que estaban interesados en participar y se iban incorporando. En algún momento yo mismo le sugería a Francisco, en una época en que Pablo todavía no se adentraba en el mundo de la publicidad, que lo absorbió bastante, que Pablo podía dibujar, pero claro, ellos veían como Pablo estaba trabajando para Glenat, venía saliendo de su novela gráfica Bruxelles Metropole con Glenat, entonces ellos de repente pensaban, no, este tipo es muy caro, no podemos costearlo, un dibujante que trabaja para Europa. Pero como era amigo mío, bajó su precio considerablemente porque quería él trabajar conmigo. Entonces yo llevé a Pablo a Mitómano, y luego Pablo con Daniel Fernández, hermano de Francisco Fernández, se ganaron un fondo y salió la Maldición de la Animita, dibujada por Pablo Santander, a quien yo llevé a Mitómano Comics. Y así se dan las cosas, pero la mayoría de los dibujantes, por ejemplo a Yossi, a mi gran amiga Yossi, que le envío un saludo, a Yossi me la presentó Francisco. Estábamos en una Comic Con y llegó y me dijo, oye, ella podría dibujar Atómica. Y Yossi me pasó un boceto, un tipo retrato como esos que hace con lápiz grafito. ¿Sí? Yo le dije, sí, me gusta lo que estoy viendo acá, trabajemos juntos. Pero el primer cómic que hicimos con Yossi no fue de Atómica, fue de Rayen. Exactamente, que fue el 2015, pero quería ver un trabajo que hicieron en el 2014 con Mitómano Comics, que es Z presenta Ganges. Sí, uno de los megadioses. Claro, que yo está toda la mitología esa de los dioses de Mitómano, y yo le tiré la idea a Pancho de que me interesaba ese dios porque tenía una paleta de colores parecida a la de Z. Entonces lo podemos contar ahora porque posiblemente nunca se dibuje ni se haga. Lo que sí va a hablar actualmente es que Ganges era Z, es Z. Entonces Ganges, yo creo que lo puse por ahí en la ficha o está en alguna parte. Ganges es el único de los megadioses que alguna vez fue humano. Todos los megadioses son en sí o siempre megadioses. En cambio Ganges había sido humano en un principio y es ascendido por una de las diosas luego de una cruenta batalla, que yo tomo ahí un mito de la tradición de la India, del Mahabharata. Y así eventualmente, como te digo, se iba a revelar que
que Ganges había sido humano y había sido Zeta. Zeta, como siempre lo consideramos, nuestra suerte de Spider-Man y nuestra suerte de baluarte moral, el héroe más puro, el héroe sin poderes, el realmente desinteresado, que sin tener poderes y sin tener recursos igual patrullaba las calles de Valparaíso, etcétera. Él iba a ser finalmente, debido a eso, iba a ser ascendido a un megadios. Pero antes de eso iba a viajar al pasado, porque todo esto transcurre en el pasado, la historia de uno dice cómo va a ser Z, si esto dice aquí que había pasado hace miles y millones de años atrás, en una época antes de la primera humanidad, pero es porque en algún momento Z iba a viajar al pasado, en un momento de su, siendo adulto, porque Z de momento es y sigue siendo un adolescente, pero el Z que aparece ahí, el guerrero que aparece ahí, que es Ganges cuando era adulto, es Z, y esa era nuestra intención. Lo conversamos con Francisco y esa era la intención que teníamos para esa historia. Pero, como claro, quedó ahí, no pudimos seguir desarrollándola, pero sí están las bases y todo esto. Tú después vas encontrando como te encuentras piezas de este puzzle repartido por otros lados. Por ejemplo, Amaterasu, que es la hija de Ganges, aparece también en los cómics de Z con los nuevos próceres, e iba a aparecer en Atómica, pero esa última página al final yo decidí no incluirla, y que era una página donde se revelaba que todos los hechos que pasaban en el cómic de Atómica Fusión estaban siendo contemplados por Amaterasu y otro megadios que se llama Puyo. Entonces, como te decía, siempre consideré que ponerlo al último iba a confundir más que a esclarecer, y era como Thanos apareciendo al final de la primera Avengers. ¿Quién es este? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué? Entonces decidí, ¿no?, que le quitaba, el final estaba bien donde terminaba. Entonces poner algo extra, ¿no? Y esa página quizá algún día también la liberamos para que se vea como anécdota de que iba a una página, o la incluimos como un extra por ahí, si es que reeditamos ese cómic eventualmente, que la intención con Josie era que esos cómics que hicimos en blanco y negro, reeditarlos eventualmente en color. Y bueno, tú comentabas que el año 2015 participas como guionista para el cómic de Rayen, para Mitomo no Comic, y este personaje es de Mitomo no Comic, no es tuyo. Claro, y aparece en ese cómic, también aparece Antu y también aparece el Milodon. Claro. Y aquí es el primer trabajo que realizas junto a Josie Alburquerque. Sí, ahí sí, hice el guión, el rotulado y los dice, las tramas. Claro. El año 2016 y 2017 participas en la serie de cómics llamado Nuevos Próceres también, que son varios que lo había estado comentando. Con Cristian Vázquez, mi gran amigo Cristian. Claro. Y eso eran webcómics que se iban publicando periódicamente a medida que íbamos produciéndolo, y luego Francisco los recopilaba en un solo tomo, y así están ahora. Me parece que ya no están disponibles como era originalmente, igual que el Z, que fuimos sacando tipo formato webcómic, que la idea era ir sacando un par de páginas a la semana. A veces los podíamos sacar toda la semana, otras veces de repente habían una semana en que no sacábamos nada, pero finalmente lo que permitía eso era que después de que se reunía una cantidad de páginas suficiente, Francisco los publicaba como un solo cómic en este formato que está disponible en ISU. Claro. Y también antes estaba disponible en RAR y en CBR, pero le ocupaba mucho espacio todo eso de hosting. Así que creo que Francisco los eliminó y de momento los puede ver en ISU, todos esos cómics. Claro, gratuitos, obviamente. En cuanto a las publicaciones en papel, está, todavía has comentado, Mítica, que es Atómica Tomo 1, que es del año 2012, ¿cierto? Y no, dije así es. Y este cómic es original.
Bueno, esa pregunta ya me lo había contestado, que es un recopilatorio de todos los trabajos que ustedes habían hecho el año 2010 con Atómica para Mítica, ¿no es cierto? La novela gráfica El, de... sí, Atómica tomo uno. Es una, no es O un, una no es un recopilatorio, historia. es una historia, es una historia original y por el mismo autor, por el mismo artista, Nicolás Canales, Ujú. y no es un recopilatorio de los webcomics. Los webcomics jamás se han recopilado. Siguen Mm, estando como webcomics, no están en papel. Y esta es una historia, como te digo, que es el primer tomo, iba a ser el primer tomo de 4. Y el guión para los otros tomos está, así que eventualmente, como te digo, tal vez se pueda retomar eso. Esa es la historia de Atómica original, la novela gráfica tal cual yo la concebí en un comienzo, que es bastante realista, ¿no? Tiene ahí en esa historia no hay más superhéroes, no hay más superpoderes, no es un mundo donde existan los superhéroes, solo existen los superhéroes en la historieta. Hay vigilantes, tipo Watchmen podría ser, y ujú. podría ser que Atómica fuera el único ser con superpoderes de su universo, como el Doctor Manhattan lo era de Watchmen, y el resto son vigilantes. Entonces es una historia, como te digo, independiente, no tiene nada que ver con lo que está planteado en los webcomics. Ujú. ¿Y existe alguna idea de editar, reeditar lo que está planteado ahí en webcomic? ¿Editarlo en un recopilatorio en papel? O sea, la idea existe, pero tú sabes que para eso, o sea, yo puedo tener las mejores intenciones del mundo, pero si no existen los recursos para ello, y esos recursos por lo general se refieren a ganarse un fondo. Ujú. Entonces, eventualmente quizás lo podemos postular para un fondo, pero es que estos 10 años ya que han transcurrido, 10 años de Atómica, 12 años de Mitómano, los hemos pasado produciendo. Procesos que son muy lentos, que son muy engorrosos. Por cada cómic que tú has visto publicado, por lo menos hay 3 que no lograron publicarse, que quedaron a la mitad, que los dibujantes por distintos inconvenientes no pudieron continuar, o los coloristas, o los propios guionistas, etcétera. Entonces, como nadie vive de esto, como no tenemos una industria propiamente tal, vamos avanzando a medida que podemos y en muchos proyectos a la vez. Eso también explica por qué Francisco u otros creativos somos editores, somos rotuladores, somos dibujantes, hacemos de todo. Sí. Circo. Y en varios proyectos al mismo circo, pobre, y en varios proyectos al mismo tiempo. Entonces, cuando tú trabajas en varios proyectos al mismo tiempo, tus energías se dispersan, pero también eventualmente uno de esos sale. Y puede que salga, que por cada uno que sale, como te decía, 3 se te quedaron a un 50%, a un 60%, a un 10%. Yo tengo una cantidad de material de Atómica, una cantidad de cómics que quedaron ahí inconclusos, que no se han terminado. Y también, como te contaba recién, tenemos el de Atómica Ranok, que está inédito, está dibujado y está completamente dibujado, pero yo nunca lo he rotulado y sigue inédito. Y así hay otros cómics, hay uno de Z también que tenemos, que se intentó dibujar un par de veces, hay otro de los húsares que se ha intentado dibujar nada menos que 3 veces, y parece que la cuarta va a ser la vencida, porque ahora se está dibujando por un cuarto dibujante, pero ese cómic llevamos 4 años tratando de hacerlo, y parece que está maldito, ojalá se rompa la maldición ahora. Entonces, por eso hemos pasado estos 10, 12 años produciendo, tratando de llevar adelante todos estos proyectos, sacarlos adelante, y no hemos llegado a estas instancias, por ejemplo, ahora que hay que sentarse un poco, mirar hacia atrás, reflexionar, gracias a lo que permite el interés y el apoyo de personas como tú, y que uno diga, sí, parece que realmente hice algo que tiene cierto valor. Entonces ahora llega el momento en que tenemos como que entrar a sistematizar, a crear bancos de datos, información, bibliografías,
ver qué material podemos poner a la disposición de las personas que quieran venir a documentarse y a estudiar esto que finalmente es algo producido en Chile por creativos y creadores chilenos, y eventualmente le va a interesar a alguien, por último, aunque sea por fines de investigación, de reseña, de historia, lo que sea. El 2014 aparece también en papel Atomic Jump de Dolphin, y el reverso de este cómic uno da vuelta, lo gira y puede leer una historia de Maddie, la cabeza perdida. Hay que tener ojo con este personaje que es Maddie, porque comenzará a aparecer en distintas novelas gráficas y cómics de otros personajes que están por ahí, que los vamos a estar nombrando. ¿Y quién es Maddie? ¿Cómo nace este personaje? Apareció como un personaje secundario en un webcómic que hacíamos con Pablo, Atom Candy. Ahí apareció como un personaje secundario y era simplemente necesitaba un personaje que fuera una niña más pequeña, que llegara con esta pecera, con este pez muerto, que tenía esa idea que se me apareció de repente de la idea de una niña con una pecera, esta imagen. Y la incorporé a la historia y le dije a Pablo, le dije simplemente, oye, podría parecerse a la sobrina del Inspector Gadget, hacerle ese peinado, ¿cómo se llaman? Los cachitos en el pelo. Claro. Y que esa sea su característica, y Pablo la dibujó y la incorporamos a la historia y ahí quedó. Y luego me quedó dando vueltas el personaje y decidí escribir una historia para ella sola. Y así surgió esta historia de la cabeza perdida. Y como no teníamos dónde meterla, y eran muy pocas páginas la del Jumps de Dolphin, decidimos hacer el flip comic y hacerlo que fueran 2 cómics en uno. Claro. Y luego, el 2016 y 2017 se publican 2 tomos espectaculares de una novela gráfica llamada Tom Candy. Estas fueron publicadas a través de Línea Strato y presentan una historia que cuando yo lo leí me encantó, porque tiene, leyendo un poco de la novela, es una creación junto a Pablo Santander, como tú lo mencionabas antes, en esta webcomic. ¿Y desde qué época comienzan a trabajar en esta novela, más o menos? ¿Unos 2 años antes de publicarla? O sea, sí, estaba hecho mucho antes que se publicara. Esa fue una iniciativa de Daniel Fernández. Él propuso hacer los compilatorios. Y te mentiría si te dijera cuándo. Creo que sí sé que fue posterior a la publicación del primer tomo de Atomic, de la novela gráfica. Y eso fue el 2012, ¿verdad? Claro. El 2012. Ya, esto tiene que haber sido el año siguiente, por el 2013 o fines del 2012, que yo quería hacer algo con Atómica que fuera una especie de Smallville. De hecho, así lo propuse en un principio. Era el Smallville de Superman, la serie Smallville, donde no veíamos a Superman como Superman, sino que todas sus circunstancias previas siendo adolescente en Smallville. Y yo quería hacer algo así, tipo Javier antes de ser Atómica y su vida en el colegio. Entonces, así partimos con Pablo, y la idea era hacer un webcómic y tratar de sacar 2 páginas semanales. Y lo fuimos logrando, también, como te decía hace un rato, en la medida de lo posible, hasta que acumulamos suficientes páginas como para que Daniel Fernández dijera, oye, yo quiero publicar esto, hacer un libro. Y se hizo, y después habían suficientes páginas como para hacer también un segundo tomo, y ahí ya había llegado Yossi a reemplazar a Pablo, y en el segundo tomo ya está
Yossi y Pablo. Y yo hago incluso un híbrido ahí donde le pedí a Yossi que redibujara ciertos personajes para que ya hay algunas páginas donde se da la transición de que son páginas que dibujó Pablo, pero a un personaje lo reemplazamos por la versión de Yossi de ese personaje. Entonces tienes esas páginas donde está el arte de Pablo y el arte de Yossi, y luego sigue solo Yossi. Entonces me pareció también Atom Candy era un espacio para experimentar narrativas. Yo tenía planeado una narrativa, una historia, pero en la medida que íbamos avanzando nos interesaban ciertos personajes, iban apareciendo otros prácticamente solos, y se iba de repente, pese a que yo siempre lo propuse como algo absolutamente realista, igual de repente pasaban cosas medias descabelladas. Siempre me ha interesado mucho lo de David Lynch y algo de surrealismo por ahí. Claro. Y la irrupción como de lo, no propiamente fantástico, pero sí la irrupción de lo inusual, de lo extraño. Bueno. Y luego ya con Yossi le dimos otro tono, y ya cuando Yossi entró como co-creadora también le ofrecí lo mismo que a Pablo. Le dije, mira, tenemos estos personajes, tenemos este universo, te invito a jugar con lo que tenemos. Y tú ahí vamos armando entre los dos. Y así surgieron una serie de personajes nuevos, Jürgen, por ejemplo, y todos los personajes, la otra amiga que ni siquiera tenían nombre al principio, pero ya la fuimos perfilando con Yossi, otra amiga de Javiera que aparecía ahí del montón al principio, pero no era tan importante. Y luego ya también Yossi no pudo continuar, y paso el aviso, estoy buscando reemplazante para Yossi en Atom Candy. Para el tercer. Se recibe en currículum para la tercera temporada. Porque Atom Candy quedó ahí, como te digo, sí. Yossi ahora está muy solcitado, y Pablo ni hablar. Entonces, eso pasa, que los dibujantes los guionistas nos vamos quedando ahí, mientras los dibujantes van despegando y los invitan a eventos y a convenciones, y uno se queda ahí detrás del teclado haciendo guiones. Por lo general es así la pega del guionista, a menos que seas un guionista ultra famoso tipo Grant Morrison o Alan Moore, o estés en el mercado, en la industria, de verdad. Entre el 2016 y 2018 aparecen 4 cómics más de Atómica, de los cuales 4 también aparece como dibujante Yossi Alburquerque. Y el último de estos es publicado en la propia editorial de Yossi, que se llama Alburquerque Arts, ¿cierto? Sí, pues. También en 2018 aparece la novela gráfica La Era Draconiana de Mitomano Comic, donde aparece un corto de Javiera y Zeta, que es la que tú comentabas anteriormente de La Era Draconiana, que es un compilatorio de estos cómics cortos que habían aparecido durante un tiempo. Y después, como editor y rotulador, ha participado en 4 trabajos. Los 2 primeros son de personaje Ánima del Puerto, que es un trabajo donde el guión lo hizo Michael Rivera Marín, su socio de El Nautilus. Gracias. Y Nathaniel Negra también, de Mike. Claro. Y a propósito del Nautilus, por esta editorial ustedes publican el cómic de Nathaniel Negra, donde aparece el personaje tuyo, Maddie, que es el que habíamos estado hablando anteriormente, que tiene su cómic propio y también aparece como personaje en Atom Candy. En esta oportunidad, y en Francisca Macabra. Y en Francisca Macabra, en el libro, claro, de Francisca Macabra de Michael Rivera. Y aquí aparece nuevamente como en el cómic. Y cuando uno lee la historia de Francisca Macabra, del primer cómic de Maddie, este cómic doble que aparece con Atómica, uno va mezclando la historia. Es bien bueno porque el que tiene el material, por ejemplo, yo tengo el cómic, tengo el libro de Francisca Macabra, y al tener Nathaniel Negra en mis manos, uno va uniendo la historia, y es bastante buena como... Sí, es parte de una narrativa mayor, y es lo que hemos denominado el Nautiloverso. El Nautiloverso, claro. Todos tienen ahora sus universos, así que nosotros estamos trabajando y conformando el Nautiloverso. Claro.
Y el último cómic publicado por ustedes, eh, por el Nautilus, es Atómica Judas. Y aquí el guión no lo haces tú. Exacto, no fui yo. Soy el responsable. No eres responsable. Eso es parte de un arco de 4 números que planificó Michael ya hace varios años. ¿Ya? 4 años por lo menos. Y el primer tomo es Atómica Judas, el segundo es Atómica Peluches, el tercero, mira, ahora no me acuerdo ahora si son 3 o 4, parece que son 3, me parece que es una trilogía. Bueno, yo sé que Michael está trabajando en la tercera y en la segunda está trabajando Jimena está dibujando la segunda, que es Peluches, Atómica Peluches. Bueno, es que es el nombre de trabajo, yo no sé si se va a denominar finalmente así la obra o no, pero así le llamamos nosotros mientras estamos trabajando en ella. Claro. Y tú aquí participas como editor y rotulador. Exactamente. Yo siempre estoy velando porque se cumpla con lo que se debe hacer. Michael siempre cuenta eso, porque como por ejemplo cuando él me presentó el guión de Atómica Judas y el Judas, en una parte el Judas cobra vida, este Judas que están quemando para la quema del Judas tradicional de Semana Santa, y él ponía en el guión que explotaba y salían monedas incendiándose y las monedas se le clavaban a la gente, y yo le dije no, eso no puede pasar en un cómic de Atómica. Así que esa es mi labor, por ejemplo, como te decía, siempre estar velando porque se mantenga un tono. Si bien puede Michael siempre va a incluir elementos sobrenaturales y de terror y esta cosa Stephen King que le sale tan bien y con la cual tiene tanta afinidad. Yo me he dedicado chántale la moto. Claro, sí, pues hacerlo de una forma más amigable, que también ha permitido que Francisca Macabra, por ejemplo, ahora se esté leyendo en colegio y que haya pegado harto en colegio haciendo terror, porque fue un proyecto de Francisca Macabra que, por ejemplo, presentamos al fondo del libro y no lo pescaron, porque era posiblemente terror. Pero ya una vez elaborándolo y enfocándolo, sí, el terror también, hay muchos ejemplos de esta serie Escalofríos, por ejemplo, Goosebumps, y otras cosas que están dirigidas hacia los niños y a los adolescentes. Les gusta mucho el terror. Lo que pasa es que tienes que evitar ciertas cosas, el gore, y por lo general las cosas muy gráficas y todo lo que siempre se tiene que evitar cuando se quiere llegar a un público más amplio. Entonces, en ese sentido, me parece que siempre es importante. Yo he sido editor en todo lo que hemos hecho con Michael en el Nautilus, y Michael ha sido mi editor en todo lo que hemos publicado en el Nautilus también prácticamente, excepto en Armórica, que el editor fue David Cofre. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos, ya sea con Atómica, tú escribiendo guiones, o participando como editor? Ya tienes, por ejemplo, tú comentabas estos mismos de Atómica, la trilogía, que tal vez es trilogía o tal vez son 4 libros, o sea, 4 cómics. Pero ¿cuáles son tus proyectos? ¿O tienes pensado también crear un personaje nuevo, con alguna historia nueva que pueda venir a refrescar un poco el extenso trabajo que has tenido con Atómica durante 10 años, que cumplió años en febrero, me parece mucho, cumplió 10 años? Sí. No sé si tienes pensado crear un nuevo personaje. No, definitivamente no. Sí, es que mira, si yo no me preocupo de mantener viva a Atómica, ¿quién lo va a hacer? Y mi interés y mi tosudez, digamos, y la persistencia ha sido lo que ha permitido, por ejemplo, que ese entusiasmo y ese creer en el personaje se lo haya podido traspasar a otros autores y otros artistas como Michael, como Josie,
que han creído en el personaje, les ha gustado el personaje y he tenido la fortuna de poder trabajar con ellos y ellos han podido desarrollar también su visión del personaje, respetando la mía, llegando a acuerdos entre todos como equipo creativo. Y yo sí tengo una visión sobre cómo debe ser Atómica que es muy distinta, por ejemplo, a la que tiene Michael, pero ambos tienen que coincidir conmigo. Yo también respeto las visiones particulares que tiene cada uno de ellos hacia el personaje. La Atómica de Jimena es muy distinta a la Atómica que hace Josie, pero las dos son igual de valederas e interesantes. Eso es lo que permite que un personaje tenga profundidad y tenga complejidad, que haya una multiplicidad de miradas, pero que esas miradas no contradigan la esencia del personaje. Lo que pasa que uno lee un personaje y dice, no, Batman no actuaría así, o Superman no actuaría así, o Lisa Simpson está fuera de personaje acá cuando dice eso. Entonces, yo puedo velar porque el personaje se mantenga consistente, pese a que hayan otras voces autorales, y siempre me interesó desde un principio que hubieran otros autores. Tempranamente también alguien hizo, lamento no recordar su nombre en estos momentos, pero hizo un fan cómic de Atómica donde Javiera viajaba a Chiloé y se enfrentaba a una especie de Negatómica, una versión negativa de Atómica que finalmente era un personaje mitológico, no sé si era el Imbunche o algo así. Y eso fue un fan cómic que hizo alguien que puede ser que era de apellido Vega, Francisco Vega puede ser. Me va a pedir disculpar, no me acuerdo en estos momentos, han pasado 10 años y han pasado muchas personas con las que he trabajado. Entonces siento yo que si me preocupo de otros personajes, voy a despreocupar a Atómica y no me da la energía ni el tiempo para preocuparme de más personajes tampoco. Entonces si se crean nuevos personajes va a ser siempre en función o dentro de los títulos y de las historias de Atómica. Así que no me cierro la posibilidad de otros personajes, pero van a ser siempre personajes que vayan a aparecer al alero de ella, relacionados con ella. O sea, siempre van a haber, porque cada historia requiere de nuevos personajes y de nuevas encarnaciones de Atómica. Que, por ejemplo, en el cómic que hicimos con Josie hay un sinnúmero de versiones alternas de Atómica, y eso lo hicimos antes del Spider-Verse. Antes de que se volviera popular esto y que ahora todos sepan que sí hay muchas versiones de Spider-Man. Entonces es una idea muy popular, sí. De hecho estaba en el cartoon de Spider-Man, ahí se dio el primer Spider-Verse, cuando Spider-Man se encontró con varias versiones de otras dimensiones y finalmente se termina conversando con Stan Lee en la serie animada de Spider-Man de los 90. Entonces claro, uno no ha descubierto ningún hilo negro aquí. Es difícil descubrir la rueda de nuevo, pero lo que pasa es, yo hablo en términos de popularidad. Hay momentos en que se popularizan las ideas. Entonces, hace unos años atrás, el concepto del multiverso era ajeno al gran público. Ahora ya no. Imagínate cuando, como te mencionaba yo, el año 88, 1988, y yo conocía a Thanos y a Gamora. ¿Quién más en Chile conocía a Thanos y a Gamora? Bueno, Miguel Arenas, que me había prestado el cómic, y algunos otros más, pero resulta que hoy en día tú y tu abuelita conocen a Thanos. Claro. Y si sales y le preguntas a cualquiera quién es Thanos o quién es Gamora, como decía Drax, ¿qué es Gamora? Claro. Eso, por cierto, fue improvisado por Batista. Esa línea no estaba en el guión. Él la lanzó en un momento de inspiración. Así que mira, eso, no hay planes para nuevos personajes, y están todos los planes puestos en poder seguir desarrollando los personajes que ya tenemos, porque hay muchas historias todavía que contar sobre Maddie, sobre Atómica. Hay más historias de Maddie con Nathaniel Neira, lo vamos a seguir desarrollando, solo que, como te digo, tienen que coincidir los tiempos, las disponibilidades, para que podamos concretar todo esto. Queremos sacar eventualmente también un tomo recopilatorio de Nathaniel Neira, pero para eso mi amigo Michael también se tiene que desocupar ahora está trabajando en una novela muy ambiciosa sobre Lota, para lo cual él va a Lota, se documenta, ha hablado con todo el mundo allá, ya lo conoce, todo Lota lo conoce. Entonces, como te digo, hay una frase muy en latín que dice que el arte es largo, pero la vida es corta. Y es verdad,
Entonces, es mucho lo que quisiéramos hacer, pero se nos va la vida en ello y hay que ir priorizando. Por eso ya sé muy bien que no me queda tiempo, ni espacio, ni energía para otra cosa que no sea atómica. Y ya lo es, teníamos toda la intención. Atom Candy tiene como 350 y tantas páginas. Yo tengo toda la intención de continuarla y tengo más ideas, pero si no tengo un partner ahí, no la puedo continuar, a menos que me la ponga a dibujar yo. Y claro, yo podría hacerlo, es factible, pero entonces ¿quién se ocupa de Atómica? ¿Y quién se ocupa de esto otro? ¿Y quién escribe las novelas? ¿Y quién postula al fondo? ¿Y quién edita? Y además soy editor en el Nautilus y colaboro en Mitómano y colaboro aquí y allá, y no da el tiempo. No. Y además que no hay una industria que nos retribuya como corresponde todo este esfuerzo que se hace simplemente, y todo el mundo lo hace por amor esta cuestión. Por eso yo digo, no hable mal del colega, nunca. Como dijo Miguel Ferrá, el comiquero nunca debe ser enemigo de otro comiquero. Sergio, te quería hacer unas preguntas cortas. Mira, ¿tú eres coleccionista de figuras de acción? Eso sí, ahí sí. Sí. Ahí sí que soy. ¿Y cuáles son tus preferidas? Masters of the Universe, es la serie que yo amo. De hecho, estamos trabajando hace 5 o 6 años con Pablo en un cómic que es nuestra especie de homenaje y carta de amor, como dicen los gringos, Love Letter, a Masters of the Universe. Esa es y después de Masters of the Universe vendrían las figuras de Marvel y de DC también. Cualquier cosa que sea superhéroe en general. Figuras de superhéroes, pero primero Masters of the Universe, después los superhéroes. Y en mi adolescencia fui muy fan de los Transformers. Era coleccionista de Transformers y de Masters of the Universe, también de G.I. Joe. Tenía muchos G.I. Joe, pero era G.I. Joe, Masters of the Universe, Transformers. Y luego ya Transformers no, porque son demasiado caros, pero sí, cuando por ejemplo salió el Devastator, no me pude reprimir la ganas de comprar, así que compré el Devastator cuando apareció en el Combiner Wars. Es que el Devastator es imposible. Sí, ya y eso creo que fue el último, pero increíblemente, pese a que me deshice de toda mi colección de Transformers que tenía yo de los años 80, me volví a hacer de nuevo de otra, que la tengo por ahí guardada, y empezaron a aparecer, sobre todo, varios Transformers que son de mi hijo, porque le regalaban Transformers y él como que nunca le importaron mucho. Entonces quedaron varios Transformers que eran de él, pero él nunca ni jugó con ellos, se iban acumulando, iban quedando ahí. Y como a mí me gustaban mucho los Transformers, pero no me gustaron, nunca me gustó mucho esto de Michael Bay, los Bayformers. Me gustan esos diseños. Me gustan los Transformers clásicos, de la G1. Pero igual los tengo ahí. Pero no, esas no son mi colección, simplemente los estoy. Están atesorados ahí. Claro, pero no son parte de mi colección. ¿Qué opinas tú de las redes sociales? ¿Y cuál es tu red social favorita? Mi red social favorita es Instagram. Y las demás me parecen... Twitter me parece la más deleznable. Una especie de hoguera de las vanidades mezcladas con olla de grillo, donde no me quiero acercar ni por si acaso. Y Facebook, fake news y un montón de otras cosas desagradables. Y por lo que he visto en Instagram, no hay tanto hater. Si a la gente le gusta algo, le da like. Y me entristece, me enoja. ¿Para qué? No quiero sentimientos negativos. Ya tengo suficientes de eso en el mundo real, para que en el mundo virtual te sigan. Y yo quiero mostrar algo, y si a alguien le gusta y lo vio, bien. El que le dé like, que no le dé like si no quiere, no tiene para qué estar, ¿verdad?, comentándote o tirándote mala onda. Eso es lo que no me gusta de esa especie de posibilidad de decirlo todo lo que se te pasa por la cabeza. Recién estábamos analizando el caso, tú me lo comentaste de alguien que mencionó algo en Twitter y
se le tira a todo el mundo encima de inmediato. Y puede haber sido un error. Claro, pero la gente está esperando el conflicto, así como que, ay, estoy aguardando a ver cuándo vas a meter las patas para caerte encima y desprestigiarte y reírme de ti, en vez de concentrarse en cosas positivas, no sé. Ahí me pongo súper hippie y no me gusta toda esa mala onda. Todas las redes sociales que propician y fomentan la mala onda, como Reddit, por ejemplo, y ese tipo de cuestiones, no me agrada. Por eso, de momento, soy usuario de Instagram y también me gusta YouTube, porque en YouTube, por lo general, si bien hay trolls y hay haters, uno sigue ciertos canales y la mayoría de los comentarios son de las personas que siguen a ese youtuber. Entonces nunca te vas a encontrar con mala onda ni personas despotricando ni diciendo cosas fuera de lugar. ¿Qué podrías tú destacar de...? ¿Sí? No, ¿Qué sí, podrías tú... Sí. ¿Qué podrías destacar del medio nacional de cómic actualmente? ¿Qué podría destacar? ¿Sabes? Me comentabas un rato atrás que está saliendo mucho material. Sí, por lo que puedo destacar es que al parecer hay un boom. Yo no me mantengo muy al tanto de las noticias, pero tengo un par de amigos, un amigo en especial, Rodrigo Carmona. Rodrigo Carmona siempre está muy atento de todo lo que pasa. Él informa, es como nuestro hombre en terreno, y gracias a él me he podido enterar de que hay muchos títulos que se van a presentar ahora en la FIC, y me pareciera que son aún más títulos que los que se presentaron en la Comic Con. Bueno, la Comic Con es más pop, es más orientada hacia otro público y también no lejana a la polémica, y la FIC es más especializada y es un evento de cómic, solo de cómic y nada más que cómic. Entonces es comprensible que los colegas quieran presentar ahí su trabajo. Y me parece estupendo. Estoy feliz porque por lo que vi hay una variedad de títulos, desde cómics de vikingos hasta cosas que francamente no sé de qué van, porque he visto las portadas y no logro. Son un desafío pensar de qué podrán tratar, y al mismo tiempo una invitación a comprarlos y leerlos para saber de qué se tratan. Entonces, porque son portadas bien evocadoras, interesantes, que como quiero averiguar de qué se trata eso. Muy buenas portadas. Me parece que Ariete está haciendo una excelente labor, me parece que CK también está haciendo una excelente labor. Feliz estoy. Me complace mucho ver cómo hay tanto interés, tanta fuerza creativa y tanta variedad de títulos, y que todos sean títulos muy variados, y que al parecer no hay ningún cómic que se parezca a otro. Entonces eso me parece a mí fantástico, porque como que desde que partí yo hubo una época como oscura donde no pasaba mucho. Cuando yo partí en esto había una especie de mini boom, después hubo una especie de retroceso, y desde hace unos pocos años hasta ahora ha vuelto a haber un renacer y otro boom. Y bueno, debe ser que las cosas son cíclicas, quizás después llegaremos de nuevo estamos quizás ahora en la época de las vacas gordas, ya llegará otra época de vacas flacas, pero mientras esté esta, aprovechémoslo y tratemos de sacarle el máximo provecho para que se pueda quizás sustentar un movimiento a más largo plazo, y que no dependamos de estos vaivenes y esta sequía que hay de repente, estos lapsos de tiempo en que la gente y el público se olvida, parece, de que existiera el cómic chileno, y hay que empezar de nuevo todo de cero. ¿Cuál es el cómic que estás leyendo ahora último? Estoy leyendo Immortal Hulk. Immortal Hulk es un cómic que lo sigo religiosamente cada vez que sale. Estoy leyendo Black Hammer, el crossover de Black Hammer con Justice League. Cualquier cosa que salga de Black Hammer la voy a leer. ¿Qué más? Ice Cream Man lo estaba leyendo hasta que cayó en un hiatus. Estoy esperando que regrese Ice Cream Man, que es muy bueno. Ice Cream Man es un cómic de terror, de surrealista también. Y ¿qué más estoy leyendo? Estoy leyendo House of X y Powers of X. Soy un gran fan de los X-Men, siempre lo he sido y siempre lo seré. Y
Estoy feliz de que después de que también pasaron por su época oscura, ahora estén renaciendo, y de la mano de Jonathan Hickman, que es un tremendo guionista y que es un guionista que Hollywood se ha nutrido mucho de sus ideas. De hecho, los personajes, los hijos de Thanos, son todos creaciones de Hickman. Corvus Glaive, Ebony Maw, Proxima Midnight, todos son personajes que debutaron durante el último run de Hickman en los Avengers. Entonces siempre regreso a Marvel, de repente un poco de DC también. Estaba leyendo el Green Lantern de Grant Morrison y eso sería más o menos no estoy leyendo, ahora estoy leyendo más, que también pasé un tiempo en que no leí mucho, ¿no? Como que me harté de los superhéroes. Seguía de Walking Dead, también leí Walking Dead hasta que me aburrió. Y ahora que terminó, posiblemente lo vaya a retomar en algún momento para terminarlo, porque quedé al final de la guerra contra los Whisperers, los susurradores. Bueno, quiero agradecer a Sergio Alejandro Mira por compartir esta hora en una muy buena conversación para este tercer episodio de Próceres de la Historieta, donde hablamos de su pasión por el cómic, personajes creados, editoriales en las que ha trabajado, dibujantes con los que ha trabajado, su gusto ñoño. Así es que me despido de Sergio. No sé si quedó algo en el tintero, algo parte de Sí, tu solo trabajo. quiero... No, eso me gustaría mencionar solo que yo no me considero un prócer, y los próceres son otros, son varios de ellos ya no están con nosotros. Uh-huh. Percy Eaglehurst, Eduardo de la Barra, Pepo. Entonces un gran saludo para ellos, los verdaderos próceres. Tenemos Lobos, varios más que se van a quedar en el tintero, apropiadamente en el tintero. Y esos son los próceres. Yo simplemente soy un tipo que le gustan los cómics, y le gustan tanto los cómics que en algún momento se le dio la oportunidad de hacer cómics y la tomó la oportunidad, y en eso estamos. Entonces agradezco que me hayan invitado a esta instancia, pero los próceres son otros. Uh-huh. Y bueno, sí. Y bueno, y me despido también de todos ustedes, recordándoles que compartan este audio para que llegue a más auditores y puedan conocer más actores que sacan adelante el cómic nacional. Y bueno, un abrazo para Sergio, para todos ustedes, y nos estamos escuchando en un próximo episodio de acá de los Próceres de la Historieta.